Hola, mi querido amigo, hermano, Dios te bendiga y te guarde. Recuerda que está en tu canal El Último Llamado de Dios con el servidor y amigo Elías Pelayo. Hoy quiero compartir con usted un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que puede ser útil en tu vida. Así de que en este hermoso día quiero compartir con usted la bendición de Dios. Hoy vamos a mirar un tema titulado ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuántos anhelamos la venida del Señor? Pero así como unos anhelamos la venida del Señor, otros también tienen miedo que el Señor venga o tienen miedo de que el mundo se termine. Muchos dicen, es que el mundo terminará y qué miedo, qué preocupación, pero no debería ser para nosotros esa situación. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con Cristo, estamos anhelando de que el Señor venga para que cuando el Señor venga podamos gozar de una vida totalmente diferente. Por eso a esta hora quiero invitarte que me acompañes en una oración para abrir la palabra del Señor. Oramos. Bondadoso Padre, queremos agradecerte hasta ahora por tus bendiciones. Pedimos, Señor bendito, que tú seas quien nos acompañe, nos guíe por medio del estudio de tu palabra, que en este momento seas tú manifestándose en el poder del Espíritu Santo. Permítenos, oh Dios, oír tu voz y hacer tu voluntad. Guárdanos en tus brazos de amor y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, quiero compartir con ustedes hoy este tema titulado ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y para ello vamos a mirar en la Sagrada Escritura, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 14 en adelante, del 14 al 17. En el versículo 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y en el versículo 17, que es lo que queremos estudiar hoy, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuándo llega ese gran día de la ira? Cuando el Señor esté regresando. Cuando el Señor aparezca en las nubes del cielo, van a haber unos eventos que quizás muchos de ustedes no conocen, o si conocen quieren pasar por alto. Y la idea de nosotros hoy es poder entender un poco esos eventos. Quiero leerles de un libro que es titulado El conflicto de los siglos. Dice lo siguiente: esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Sale el sol con todo su esplendor, suceden señales y prodigios con rapidez. Los malos miran las escenas con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. ¿Ustedes recuerdan allí la escena cuando el Señor fue llevado a la cruz del Calvario? Cuando en cierto momento dice, hecho es, se había sido consumado el plan de salvación hasta ese momento, y Él era entregado y iba a entregar su vida en rescate por nosotros. Cuando el Señor venga por segunda vez a este lugar, a esta tierra, a llevarnos, Él va a decir esas mismas palabras. Hecho es, o sea, consumado es. Allí va a haber unos eventos que se van a llevar a cabo. Esta misma voz sacude los cielos y la tierra. Y dice que cuando el Señor venga, habrá un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, va a haber un terremoto enorme. Quizá nosotros vemos noticias hoy en día y miramos
cómo en diferentes lugares suceden terremotos y nosotros vemos la magnitud de esos eventos y vemos por lo menos cómo queda gente sepultada en esos lugares y decimos, terrible condición. Ahora imagínense que dice que va a haber un terremoto cual nunca lo ha habido desde que hubo gente hasta entonces, o sea, desde que existe la humanidad hasta ese momento. Esto que les digo no es para que se asusten, sino es para que nos demos de cuenta en qué condición vamos a estar cuando el Señor regrese. Si nosotros no hemos aceptado al Señor, si nosotros llevamos una vida liviana, quizás por X o Y motivo no hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos veremos en la condición de correr, tratar a escondernos de la presencia de aquel que viene. En Apocalipsis 14, el versículo 1, dice lo siguiente: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Recuerde que el Cordero es Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, después miré y he aquí Cristo Jesús, o sea, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Tenía el nombre de él, o sea, el nombre de Jesús, el nombre del Cordero, y de su Padre inscrito en su frente. Estoy leyendo desde Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Qué bueno que ustedes allí en casita puedan tomar su santa palabra también y acompañarme en la lectura. Pueden verificar que lo que yo les lea es en realidad lo que aparece en las santas escrituras. Cuando yo voy al libro de Éxodo, en el capítulo 28, en el versículo de 36, allí el sumo sacerdote, recuerda que en ese tiempo Dios había levantado un tabernáculo y había un sumo sacerdote llamado Aarón. Y Aarón iba a vestir o tenía unas vestiduras especiales para ministrar. En el versículo 36 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. Santidad a Jehová. Aarón tenía que colocarse en su cabeza una mitra, no como yo que hoy tengo esta gorra o como le quieran llamar, no sé cómo le llamarán en otros países. Él se colocaba una mitra y enfrente de esa mitra llevaba una lámina de oro y esa lámina de oro llevaba un nombre escrito. Ese nombre decía Santidad a Jehová. ¿Qué representaba esa lámina? ¿O por qué Aarón tenía que colocarse esa mitra y llevar esa lámina? Esa lámina, mis queridos amigos, hermanos, representaba el carácter de Dios. ¿Recuerdan ustedes que Aarón representaba a nuestro Señor Jesucristo, verdad? Ese intercesor que era Aarón allí en el pueblo de Israel, el que ministraba. Hoy en día nosotros tenemos un sumo sacerdote, hoy en día tenemos nosotros alguien que ministra, ¿verdad? Y es Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué esa lámina? ¿Por qué Aarón, si era un sumo sacerdote, llevaba esa lámina? Vamos a mirar cómo Dios hoy nos considera a nosotros cuando le obedecemos. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido. Tenga en cuenta de quién está hablando Pedro allí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y el versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no era pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Allí nos muestra algo, mis queridos amigos. Nos muestra que el Señor nos considera a nosotros como un real sacerdocio y como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios con un propósito de que anunciemos las virtudes de ¿quién? Del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea que usted y yo
estamos en esta tierra con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó. O sea, el Señor hoy en día nos considera sacerdotes. Y si nosotros somos sacerdotes, debemos ser como lo fue Aarón, ¿verdad? Aarón tenía una lámina en su frente que decía santidad a Jehová. Nosotros no vamos a tener una lámina de oro en nuestra frente que diga santidad a Jehová. Nosotros lo que el Señor pretende y desea que tengamos nosotros es un carácter similar al de Él. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que el Señor desea, que nosotros tengamos un carácter similar al de Él, que nosotros representemos en verdad con dignidad, que seamos diferentes a las demás personas, a las demás naciones. Eso es lo que el Señor desea. Ahora, si nosotros miramos qué poseen o qué poseerán los 144,000, en Apocalipsis 7:1, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 4, dice la palabra del Señor lo siguiente. Después de esto vi yo 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo. Escuchen esto, un ángel sale de donde sale el sol y tiene el sello del Dios vivo y clama a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿A dónde los van a sellar? En su frente. Ese ángel que sale de donde sale el sol, ¿qué es lo que trae en su mano? Un sello para sellar a los escogidos. ¿En dónde? En sus frentes. El versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ustedes recuerdan que Aarón tenía algo en su frente, ¿verdad? Ahora ustedes recuerdan que el Señor nos considera a nosotros un real sacerdocio. Y ahora en Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 2, versículo 3 y versículo 4, nos habla de que un ángel trae un sello y va a ser selladas las personas en su frente. No es porque vayamos a tener un sello allí marcado en nuestra frente, es porque en nuestra frente, en nuestra cabeza, es donde guardamos y almacenamos todo y también todo lo que reflejamos. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estamos guardando en nuestra mente? ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos compartiendo con las demás personas? ¿Qué nos estamos alimentando cada día? ¿Vivimos una vida espiritual? La pregunta es, ¿qué es ese sello? ¿O qué es lo que van a recibir esas personas en realidad? ¿O qué vamos a recibir? Porque yo deseo hacer parte de ese pueblo y yo anhelo hacer parte de esos 144,000. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Cuál es ese sello que vamos a recibir? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, el versículo 4, nos dice lo siguiente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y el versículo 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí hay unas características. En el versículo 4 dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué quiere decir no se contaminaron con mujeres? No está hablando literalmente que fue que tuvieron relaciones con mujeres. No, lo que está diciendo allí es que no se contaminaron con doctrinas erróneas de iglesias que pretenden, entre comillas, tener la verdad, pero no viven una vida en obediencia a la palabra de Dios.
Segundo, los que siguen al Cordero donde quiera que va. Ya vamos a mirar qué es seguir al Cordero donde quiera que va. Y tercero, en sus bocas no fue hallada mentira. Muchos falsos maestros en este tiempo se han levantado y hablan muy hermoso. Suben videos espectaculares, pero ¿sabe lo triste? No hablan conforme a la palabra del Señor. Y ahí, ¿qué vamos a hacerle? En Génesis encontramos un ejemplo de cómo era vivir agradando a Dios, de un hombre que agradó a Dios. Es la historia de nuestro hermano Enoc. Allí en Génesis capítulo 5, versículo 21 dice la palabra del Señor: y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando yo voy al libro de Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 5, la palabra del Señor dice lo siguiente: por esto Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso que usted y yo podamos tener esas mismas características. Caminar con Dios cada día, vivir en la obediencia, obedecer los principios divinos, o sea, obedecer los mandamientos de Dios, dar testimonio y agradar a Dios. La vida cristiana es una vida de testimonio. La vida cristiana es una vida práctica, no es una vida teórica, es práctica. Es caminar con el Señor, es vivir día a día con el Señor, es gozarse en la presencia del Señor. Yo quiero leerles un poco de historia hablando acerca de Enoc. Dice que Enoc caminaba con Dios, andaba con Dios. Y el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en cumplimiento de sus deberes de su vida diaria. O sea, mire, Enoc tenía una familia, Enoc tenía que trabajar, Enoc tenía que ser responsable con sus hijos, con su esposa, con su hogar, pero eso no le impedía, escúcheme lo que le estoy diciendo hoy, mi querido hermano, que muchas veces sacamos nosotros esas excusas, esos pretextos. A Enoc no le impedía el tener un hogar, una familia, para sacar tiempo y estar en comunión con Dios, para estudiar, para orar y para ir y buscar personas, para llevar el mensaje a otras personas. Dice lo siguiente: no se aisló de la gente como convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para con Dios en el mundo. Si tú eres de los que dicen, no, es que ya viene el momento de la persecución, viene el momento difícil, entonces me voy a ir a esconderme en una montaña. Hay mucho que hacer, hay muchas almas que anhelan conocer la verdad, mi querido amigo y hermano. Nosotros debemos vivir una vida en comunión con Dios, pero también vivir una vida de buscar personas y llevar el mensaje que el Señor nos ha encomendado. Dice que no se afligía por la maldad creciente de los impíos en ese tiempo, y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, no eludía asociarse continuamente con esas personas. Muchas veces nosotros, hermanos, cometemos un error, porque nosotros
Queremos tener las cosas del mundo y disfrutar las cosas del mundo y sacrificamos inclusive las cosas eternas para alcanzar las cosas que algún día van a perecer. Y ahorita vamos a mirar por qué las cosas que nosotros anhelamos alcanzar en esta tierra van a perecer. Enoc hacía todo lo contrario. Dice que él eludía asociarse tanto con esa gente de ese tiempo, pero eso no quería decir que él no compartía tiempo con ellos. El tiempo que él compartía era tiempo de calidad, era tiempo al ir a visitarlos, a saber cómo estaban, a llevarles un mensaje de esperanza. Pero también él los instaba, los amonestaba a que dejaran esa vida que llevaban, porque iba a venir un juicio sobre ellos, porque si no cambiaban su forma iban a ser destruidos, tendrían que rendir cuentas de acuerdo a sus actos. Y es lo mismo que nosotros hoy en día debemos estar haciendo, mis queridos. La pregunta, ¿qué es el sello del Dios vivo? Cuando nosotros miramos Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, dice, vi también que otro ángel que subía de donde sale el sol tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Cuando vamos nosotros al libro de Isaías, en el capítulo 8, versículo 16, dice la palabra del Señor lo siguiente, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Ata qué cosa? El testimonio y sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que los mandamientos tienen mucho que ver con el sellamiento del ser humano, con ese sello que Dios va a escoger su pueblo. Todos aquellos que sean fieles, todos aquellos que le obedezcan sus mandamientos. Mira, muchas veces nosotros decimos lo siguiente, no, es que nosotros somos salvos por gracia. Y sí, somos salvos por gracia. Pero esto no quiere decir que porque yo soy salvo por gracia yo puedo hacer y deshacer y desobedecer y no me va a pasar nada. ¿Sí entienden? Nosotros somos salvos por gracia, pero hay algo que el Señor pide de nosotros que es la obediencia. Si nosotros miramos el ejemplo de Adán y Eva, el Señor los hizo libres, el Señor los puso en un jardín del Edén muy hermoso y tenían de todo allí, pero el Señor les puso algo para ver si ellos en verdad lo amaban y obedecían. Y ellos fueron libres y tomaron la decisión. Y ustedes saben qué decisión tomó Adán y Eva. Adán y Eva decidieron un día desobedecer. Y por esa desobediencia estamos pasando nosotros por esta situación. Hoy en día el Señor vino, murió en la cruz del Calvario y ahora nos ofrece la vida eterna. Y nos da gratis la salvación. Pero también hay algo que pide a cambio, la obediencia. Yo pregunto, ¿le gustaría ser obediente? ¿Le gustaría recibir el sello de Dios? ¿O le gustaría todo lo contrario, desobedecer y recibir la marca de la bestia? En otro tema quizás vamos a mirar qué es la marca de la bestia, pero hoy vamos a enfocarnos un poquito en lo que es el sello de Dios. En Ezequiel, en el capítulo 20, versículo 12 en adelante. Qué bueno que usted, al igual que yo, podamos tener la palabra del Señor. Quizás ustedes me vean y me dicen, bueno, hermano, pero usted no está pasando hojas y está leyendo. La vista mía ya es un poco corta y no puedo leer sin gafas. Yo tengo los textos en el computador y ahí estoy compartiéndoles con ustedes de la Sagrada Escritura Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor lo siguiente en el libro de Ezequiel capítulo 12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que sepan o para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mira, algo muy importante que el Señor hizo, que Dios hizo, fue dar el día sábado. Cuando nosotros miramos en la creación, quizá muchos dicen, no, es que ustedes porque son adventistas.
Ustedes son judíos, ustedes guardan la ley de los judíos. Hermanos, amigos, si usted va a Génesis capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, usted va a encontrar que allí Dios da el día séptimo, el día sábado para descanso. En ese tiempo no habían judíos, estaba Adán y Eva. No podemos decir que esa era la ley de los judíos. Y la ley es eterna. Dios requiere que nosotros le obedezcamos. Dios pide que nosotros le obedezcamos. Aquí en Ezequiel 22 se dice, y les di también mis días de reposo, o sea, ese mismo día séptimo, ese mismo día sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que os santifico. El versículo 13 dice, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por las cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Y así yo no obedezco al Señor, hermanos. El Señor le dijo a Adán y Eva, el día que comieren del árbol ciertamente morirás. Y ellos pensaron tal vez que era una mentira. Miren la condición que estamos. La palabra del Señor es verdadera, hermanos. La palabra del Señor nunca falla. El Señor nunca miente. No sé por qué nosotros, los seres humanos, no queremos entender. Hoy yo te hablo con todo mi corazón. Con mi corazón en la mano quiero decirte, saca un tiempo y reflexiona en la condición que estás viviendo. ¿Por qué te digo esto? Ezequiel 20, 19 dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo. Y vuelve y dice, y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová, que vuestro Dios. Mire, Dios lo que quiere es, si nosotros obedecemos, ese día de reposo va a ser como una señal, va a ser algo que nos va a identificar en medio del mundo que va a desobedecer a Dios. Hoy es mi deber decirte, quizás usted me crea o no me crea. Hermanos, el sábado no te va a salvar, pero sí va a hacer que seas un hijo obediente. La ley como tal, porque no es solamente el sábado, es la ley, los 10 mandamientos, no te salvan. Sácate esto de acá de la mente. Quizás dicen, no, es que si no guardo los mandamientos me pierdo. No, los mandamientos no te salvan. La salvación es por gracia. Pero la gracia requiere obediencia. O sea, si yo no obedezco, estoy despreciando la gracia. ¿Sí me entienden? Si nosotros vamos al libro de Génesis en el capítulo 17, versículo 11, vamos a mirar algo. ¿Por qué Dios dice allí en Ezequiel que los sábados es como una señal? Y si la señal equivale o tiene algo que ver igual que el sello. En Ezequiel 17, versículo 11, hablando de la circuncisión, dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. O sea, esa circuncisión era una señal, hagan de cuenta, era como un sello, algo que identificaba a los judíos. ¿Sí entienden? Cuando voy al libro de Romanos, en el capítulo 11 dice, recibiréis la circuncisión, está hablando nuevamente allí de la circuncisión, recibiréis la circuncisión como señal o como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea que una señal es igual a un sello. Es algo que nos va a identificar, algo que nos va a hacer diferentes a otras personas. No porque tengamos algo que sea visible o alguna marca como tal visible, un sello como tal visible, no.
es nuestro carácter. Debe ser cambiado al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Debemos cada día parecernos más a Él. Deuteronomio 6, versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que tema a Jehová tu Dios, guardando sus mandamientos, sus estatutos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. En el versículo 3 dice: oye pues Israel, y cuida para ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová tu Dios. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mire, cuando la palabra del Señor habla de corazón, no está hablando de este nervio o este muslo que tenemos nosotros en el pecho que bombea sangre. Cuando la palabra del Señor habla de corazón, está hablando de nuestra mente. ¿Dónde es que guardamos nosotros los pensamientos? ¿Dónde guardamos nosotros lo que estudiamos? ¿Dónde guardamos nosotros lo que vemos? ¿Acá o acá? Dice: y estas palabras que yo te mando hoy, el versículo 6, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal. ¿Las atarás como qué? Como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Dónde va a estar la ley de Dios grabada? ¿Acá o acá? Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que leyó los 10 mandamientos? ¿Cuándo fue la última vez que se sentó con su familia, con sus hijitos, y les habló de la ley de Dios? Es bueno hablarles de la gracia, pero también es bueno hablarles de la ley y la obediencia. Ahora, cuando vamos al libro de Éxodo, a los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, el Señor dijo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas y todo lo que hay en ellos, y el séptimo día lo reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, allí le estaba diciendo: mire, acuérdate que si ustedes miran en Génesis, en la creación, yo hice algo totalmente diferente en el séptimo día. ¿Y qué fue eso diferente? Bendijo y santificó el día séptimo. Tristemente, hoy en día, las personas no creen a la palabra del Señor. Dicen tener la palabra del Señor, estudiarla, pero no creen. Eso se llama no obedecer. Si yo le creyera al Señor y fuera obediente, yo obedecería los mandamientos como están en la palabra del Señor, como el Señor los manda. No soy nadie para decirle: Señor, ¿y por qué? Simplemente los obedecería. ¿Sí me entiende? Cuando nosotros somos obedientes a nuestros padres, así nuestros padres terrenales se equivoquen, pero si nosotros somos obedientes, lo que ellos nos digan, nosotros les obedecemos. Muchas veces nuestros padres nos dicen: no haga esto porque sabe que nos va a hacer daño, pero nosotros no escuchamos. Y nosotros decimos amarlos, pero no escuchamos su voz, no los obedecemos. Ahora, igual pasa con Dios. Dios tiene estos hermosos consejos que se llaman mandamientos, que son consejos para nuestra vida, y nosotros no queremos escucharlos, no queremos ponerlos en práctica.
En Santiago el capítulo 2 versículo 10 dice lo siguiente: porque cualquiera que guarde la ley, o sea, cualquiera que guarde los mandamientos de Dios, pero ofendiere en un punto, o sea, yo guardo los mandamientos de Dios, pero el día sábado no, porque es que el día sábado quedó abolido, quedó en la cruz de Calvario. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde en la palabra del Señor dice eso? ¿Ah? Dice: cualquiera que guarde la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Mira, ustedes no se han preguntado por qué Dios escribió la ley de Él mismo, con el dedo de Él mismo, y la escribió en tablas de piedra. ¿Nunca se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué Él las escribió en unas tablas de piedra? ¿Por qué no las escribió en unas tablas de madera? ¿O por qué no le dijo: Moisés, escribe usted más bien? Usted se da cuenta que Dios luego, después de que le da las tablas de la ley, o sea, los preceptos, el decálogo, la ley moral, los 10 mandamientos, luego le dice a Moisés: ven Moisés, ahora sí escribe usted y le voy a dar unas ordenanzas aparte de los mandamientos. Y muchas personas se equivocan y dicen que es que Moisés escribió esos mandamientos, o que esos eran los mandamientos para los judíos. No, mi querido. Sobre esa ley vamos a ser juzgados. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, versículo 16, dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 24 varones puestos de espaldas en el templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Mire, si nosotros miramos este pasaje, si esto era abominación a Jehová, estos varones allí en el templo, cuando iban a orar, entre comillas, a Dios, daban la espalda. Si nosotros creemos que allí en plataforma donde está el púlpito es donde se dirige la palabra del Señor, es donde el Señor bendice, ¿por qué debemos darle la espalda? En ese tiempo eso fue una abominación. Dice que ellos adoraban al sol. Tengan en cuenta. Pregunto: ¿a quién adoras? ¿A quién le obedeces? Ezequiel capítulo 9, en el versículo 1 dice: clamó en mis oídos como gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían de camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, cada uno traía en su mano un instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido con lino, el cual tenía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura un tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad y por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en las frentes a los hombres que gimen. Escúchenme en esto: a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros les dijo, oyéndolo yo: pasa por la ciudad en pos de él y matad, no perdonad vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Las personas que van a ser selladas no van a ser multitudes, van a ser aquellos que gimen, que no se mezclan, que no reciben doctrinas erróneas. Recuerda que dijimos que eran los que seguían al Cordero por donde quiera, los que no se habían contaminado con mujeres y los que no se les hallaba en su boca mentira. Qué bueno que podamos compartir la palabra del Señor tal como está escrita y vivirla tal como está escrita. Muchas personas quieren tener la Biblia,
pero no viven conforme la Biblia. O sea, quieren acomodar la Biblia a su vida, pero no quieren acomodar la vida a lo que dice la Biblia. ¿Sí me entienden? En Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y en el versículo 21, ya para terminar, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, la única manera para dar respuesta a la pregunta con la cual iniciamos: ¿quién podrá sostenerse en pie cuando el Señor venga? Es sencilla. Todo aquel que entregue la vida al Señor y que viva una vida en santidad con el Señor, que obedezca la palabra del Señor, que guarde sus mandamientos, no importa así los cielos se desplomen. ¿Le gustaría ser un 144,000? ¿Le gustaría vivir la experiencia de Enoc? Enoc fue traspuesto al cielo sin ver muerte. La condición de los 144,000 tendrá que pasar por la gran tribulación. Tendrán que vivir la persecución, pero van a llegar columnas hasta el final. No van a ver muerte y van a ver venir al Señor en las nubes del cielo. Y ellos son los que van a alzar sus manos y van a decir: he aquí, el Señor viene, le hemos esperado y Él nos salvará. Pregunto, ¿le gustaría ser parte de eso? Yo te invito, busca una iglesia adventista, ve, escucha la palabra del Señor y permite que el Espíritu Santo toque tu corazón y transforme tu vida para bendición. Quiero invitarte hasta ahora que oremos. Bondadoso Padre, agradecemos enormemente tu cuidado y tu bendición. Agradecemos que nos enseñe por medio de tu palabra y que estés a nuestro lado, que nos consuele en momentos difíciles y que nos dé esas promesas hermosas, que nos afirme en la fe cada día y que venga pronto, Señor, a rescatarnos de este mundo de maldad. En tus manos entrego a mis amigos, aquellas personas que miran este video, Señor. Tómalos en tu brazo, dales la sabiduría para que tomen una buena decisión. Guárdanos en tus brazos de amor y danos tu bendición en Jesús. Amén y amén. Mi querido amigo y hermano, Señor te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Recuerda que este es el último llamado de Dios con su servidor y amigo Elías Pelayo. Si no te has escrito, te invito a que te escribas, le des un dedito arriba y comparta este video. Eso me va a ayudar para poder compartir más mensajes. Dios te bendiga y te guarde.